del Plan de Acción de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Ya sabéis que estamos echando una mano con la presentación de libros de asociados a la Federación y en este caso concreto de un gran amigo como es David Felipe Arranz. Ya sabéis, licenciado en periodismo, también en filología hispánica, un hombre que lleva dedicado no solo al mundo del cine a través de la literatura, sino también a través de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación en general. Y hoy tenemos el placer de presentar un libro que tiene mucho que ver con la actualidad, por tanto con el ejercicio del periodismo, que es, insisto, fundamentalmente lo que procuramos defender en la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Este evidentemente no es un libro que le haya costado 10 minutos hacer, sino que es una recopilación de ese paisaje que nos muestra David Felipe Arranz desde hace unos cuantos años en relación con la España feroz. La primera cuestión, hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero, gracias por elegir la Federación para la presentación de tu libro. Como no, a mí me has dicho casino y he venido corriendo. Casino. Bueno, quiero agradecer, además aprovecho para agradecer al Casino Gran Vía las facilidades que nos da para ayudar a nuestros compañeros, para presentar los libros de nuestros compañeros y para otro tipo de actividades que también realizamos aquí en el Casino Gran Vía, como los desayunos informativos que una vez al mes por lo menos desarrollamos aquí. En relación con la presentación del libro de David, lo que sí quiero, la primera pregunta ahora presentaré a una de las dos personas que nos va a ayudar a conocer un poco más, no solo a David Felipe, sino también el contenido de su libro. ¿Por qué has calificado de feroz la España a la que nos enfrentamos? ¿Por qué precisamente ese calificativo y no otro? Bueno, buenas tardes y ante todo gracias a ti, a Carmen, el esfuerzo de estar aquí, a todos los que habéis venido, que estoy de verdad sin palabras. Esto es un aforo, no sé si feroz, pero desde luego salvaje. Y la verdad es que lo de feroz, fíjate, a mí el lobo feroz siempre me ha dado mucho miedo, ¿no? Y hay momentos, yo creo, sociales donde hay tanta crispación, tanto enfado, la gente está como muy desajustada, ¿no? Muy en conflicto consigo misma y con los demás. Entonces, enseñando los dientes. A mí me pasa mucho que voy por la calle y me empujan, ya no me piden perdón, se me cuelan en la cola, ya no hay una cierta galantería, no dicen, por favor, sírvase usted mismo. Estas cosas ya que no... Hay una ferocidad en el ambiente que a mí me inquieta. Y entonces, dentro de que son crónicas muy variadas, artículos, análisis, pero yo creo que lo de la ferocidad engloba un poco el pálpito que atravesamos. A mí me lo parece, igual estoy equivocado, pero bueno, por eso lo elegí. Bueno, permitidme que intente mejorar la calidad del sonido. ¡Adrián! Toma, querido. Bueno, vamos pasándonos David y yo el micrófono para tratar de acercarles todos los detalles. Decía que la primera cuestión acaba de ser solventada en relación con el título que ha escogido para este recorrido por la actualidad en España en la presentación del libro de David Felipe Arranz, a la que también nos va a ayudar una periodista, no de tan largo recorrido por una cuestión única y exclusivamente cronológica, pero que desde luego tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Me refiero a Carmen Corracini, es compañera, es periodista, trabaja en Mediaset España, en Telecinco. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un placer estar con vosotros y con todos ustedes también. La verdad es que yo a David lo conocí hace bastantes años, que bueno, no sé si son bastantes o menos de bastantes. En tu caso no muchos. Pero hace unos años coincidimos trabajando juntos en un canal de Movistar Plus. Él venía a hablar de cultura, venía a hablar de libros, y nosotros por aquel entonces teníamos unos muy tiernos 22, 23 años y muchos pues, no habían leído tantos libros todavía. Y entonces escucharle, yo recuerdo que siempre era muy enriquecedor porque nos lo contaba desde una forma diferente. Nosotros imaginábamos una sección de libros desde un punto de vista, pues a lo mejor un poco, no sé, en nuestra cabeza, uff, qué aburrido, ahora viene un señor a hablarnos de libros en este canal, que era muy juvenil, ¿no? Muy lleno de frescor. Y sin embargo, sus secciones siempre se habían mantenido en un tono y un ritmo muy elevado, nos cautivó a todos y yo creo que lo sigue haciendo, de hecho, a través de su escritura y también a través de su ferocidad, porque hablábamos de la España feroz, pero su manera de escribir
yo creo que tiene bastante también de feroz. No me digas. De rasguño, ¿no? Quizá también vaya tela. de algún pellizquito por allí y por allá, pero siempre desde la elegancia y siempre desde el respeto. Aquí nos encontramos con un libro lleno de historias y lleno de historia y también yo creo que lleno de humanidad, porque podemos ver un poquito todas las generaciones, los pensamientos a nivel filosófico, a nivel político, a nivel social. Yo creo que has hecho una muy buena recopilación de la España, ya no solo feroz, sino de la España que vivimos. Bueno, este es el primer comentario en relación con este libro, que desde luego parece que ha subyugado a Carmen. Y qué barbaridad, Carmen, por favor. Sí, ha subyugado a Carmen. Y además que es criminóloga ella, ¿sabes? Sí, lo sé. Por cierto, creo que aquí hay unos cuantos alumnos tuyos, ¿verdad? Que han venido a disfrutar de la presentación de su profesor. Ahí están levantando la mano. Bienvenidos a todos. Espero que coincidáis con el comentario que hacía Carmen Coracini en relación con la sorpresa que se llevaron allí en ese canal de gente muy joven en Movistar Plus en aquel momento. Bueno, la primera cuestión, vamos al origen de todo esto. El origen de este libro es efectivamente la recopilación, la compilación de un buen montón de artículos que han ido definiendo el paisaje tal cual lo has interpretado, tal cual lo has visto, y esto evidentemente lleva tiempo. ¿Cuándo comienza? ¿Cuál es el origen de todos y cada uno de estos artículos? Bueno, no creo demasiado, aunque soy usuario, en esos digitales que flotan en la nube y que en un momento dado, y ya lo sabéis que ha ocurrido, echan el cierre y todo desaparece. Todo se lo lleva el viento, online, y lo que has escrito y lo que has trabajado se esfuma. Como ya me había pasado, sin nombrar el digital, que había desaparecido todo ese material, que bueno, pues uno se esfuerza en intentar hacer un retrato de un momento, porque esto es un diario, vamos a ver, los periodistas lo que hacemos muchas veces es para que no se olviden las cosas y no se nos olviden a nosotros mismos. El ritmo de la vida es tan salvaje, tan frenético, progresivamente acelerado. O sea, estamos en una vorágine tecnológica que nos fagocita cada instante. El otro día le decía a mi hermano, digo, vamos a parar un poco, vamos a ponernos un VHS, vamos a ponernos un cassette, un vinilo, porque es que es terrorífico. Y entonces yo pienso que el formato en papel, desde que lo crearon Gutenberg y sus copiotas, porque ya sabéis que ahí había espionaje del mundo de la imprenta, no era solamente el hallazgo. El caso es que yo digo, el formato en papel es el que va a permanecer, porque claro, echas el cierre, liquidas cuentas, cierras el digital, ¿y dónde están tus trabajos de Juan Ignacio y de Carmen? Ah, si no los has guardado en el ordenador, como es mi caso, que cuando se me rompe el ordenador, pues lo dejo ahí y compro otro, prefiero irlo volcando en papel para que por lo menos este libro pues quede ahí. Esa es la verdad, el origen de un poco la relación de amor-odio que tengo con el mundo online, que nos hace falta, nos informamos, pero por otro lado, tenerlo en un formato físico te garantiza que a alguien en algún momento de la existencia diga, oye, qué interesante lo que pasaba aquí, en este país de locos, fíjate las cosas que hacían, y de ahí que lo haya publicado. Esa es la verdad de la buena. Toma. Simplemente no, iba a decir que uno siempre tiene hijos favoritos y está en un momento determinado más de acuerdo con lo escrito por uno mismo. Aquí desde luego hay un recorrido efectivamente por estos últimos años de esta España a la que calificas de feroz, que nos lleva por un camino de momento impredecible. No sabemos exactamente cómo va a terminar esto, pero de toda esta compilación que has hecho en este libro, no sé si tienes algún hijo, entre comillas, que después del paso del tiempo, después de los meses o los años escrito ese pasaje, te des cuenta que has acertado de pleno en el paisaje que dibujabas. Vaya preguntas que me haces. Porque vamos a ver. Bueno, mira, estoy abriendo aquí al azar uno que dice España, salarios bajos y costes altos. Pues mira, este me gusta mucho. Este me gusta mucho. Bueno, es una visión crítica, pero importante, sin demasiada acritud. Bueno, bienvenido. Bueno, Juan Martín. Vengo a hacer la aportación. El artículo que me falta es cuando un Uber te promete que va en 10 minutos, tarda 20, te lo anula, pides otro y te dice que otros 20. Bueno, gracias por venir.
Me estaba preguntando Ignacio por mi artículo así favorito, pero es que no me acuerdo. Pero bueno, yo creo que como son artículos que tratan de tomar un elemento sociológico, político y vivencial de esta España querida, cualquiera puede ser interesante. ¿Qué quiere que te diga? Yo quiero a todos mis hijos, que todavía no tengo, los tendré en algún momento. Todo llega. Todo llega. Todo llega. Bueno, permitidme que salude a Martín Llades, compañero de Radio Nacional, también periodista, un hombre de perfil muy vinculado también al mundo de la música, con una estupenda relación con nuestro autor, con David Felipe Arranz. Y la primera cuestión que le planteaba a David, no sé si coincides con él, en el calificativo que va incluido en su título. ¿Hay una España feroz, verdaderamente, Martín? ¿Y Carmen me ha llamado feroz? Sí. Sí, sí. Bueno, todo puede tener connotación positiva. Vale. Depende del punto de vista. La realidad no es objetiva. Es feroz por cuanto que nuestro sentido del humor siempre se ha basado en reírse de las desgracias de los demás. Pensemos en el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no? Nos causaba que el pobre chaval, cuanto más hambre pasaba y más lo moría a palos, no sé por qué más divertido resultaba. Y cuando Don Quijote y Sancho Panza les hacían lo mismo, pues evidentemente. Entonces, bueno, pues tenemos un sentido de apiadarnos de las demás personas, pero primero que sufran. Porque si entonces no podemos sentirnos buenas personas, demostrando la piedad que nos inspiran. Pero, en fin, realmente sí, yo no sé si en otros países existirá el concepto de las dos Españas. Bueno, yo últimamente creo que son 5, 6 o 7, pero bueno. No sé, quizás Argentina a lo mejor tiene un poquito algo parecido. El resto de países sí que pueden tener sus divisiones, sus polaridades, pero la nuestra es como, no sé, es como más artesanal, como que realmente, incluso te diría que hasta nos sentimos a gusto siendo así. Hay que decir a nuestro concurrido público, amigos, que el 1 de enero por la mañana escucharán la voz cristalina de Martín Llades retransmitiendo el concierto de Año Nuevo. Y entonces, ¿cómo empezarías, querido? Feliz año. ¡Viva Mozart! ¡Viva Mozart! ¡Viva Mozart! Sí. Bueno, decirte que incluso una cosa como el concepto de enero, el concepto 1 de enero, también es fuente de disquisiciones. Yo hago una afirmación... Y de peleas. Y de peleas, sí. A ver, yo a veces me río, hago chistes muy malos, todo hay que decirlo, ¿no? No, pero es que se ríe, esto es serio. Digo, ¿desde cuándo es serio el concierto de Viena? ¿Desde cuándo son serios los valses y las polcas? ¿Desde cuándo es serio comenzar el año bebiendo champán? No sé, es que es curioso. Parece que le damos el label, en mi tierra, yo soy vasco, lo del label no sé si se estira mucho, ¿no? El label de que todo lo que se sustenta sobre la tradición, pues no te puedes reír de ello, ¿no? Está en un museo, ¿no? Y todo lo contrario, antes se ha aludido a nuestra tradición de reírnos, que bueno, puede ser sana o no, pero en fin, no creo que genere ese respeto de que las cosas no se pueden discutir. A mí lo que me encanta, tú tienes siempre un finísimo sentido del humor. Es que rara vez he oído a David Felipe Arranz que le comentes algo y la réplica no tenga una retranca. Bueno, no sé si esto es humor vallisoletano, si se puede considerar como tal. Puede ser. No, pero que no eres el primero, ni el segundo, ni el 11º que me lo dice, lo cual me voy a empezar a preocupar con esto de la retranca. Me sale natural, no sé qué decirte. Quiero decir, a ver, la manera de, vamos a decir, de expresar la protesta, la indignación, pues puede ser esa mezcla centrifugada de humor, estilográfica y homenaje a los maestros, porque aquí también hay mucho Larra, mucho Umbral, mucha gente que hemos leído pues desde que íbamos a la EGB, que ahora ya eso suena a la edad de piedra. Entonces, como nos mandaban leer esos libros, y de muy buen grado los leíamos, y hasta los comprábamos, pues esto se te queda impreso, ya desde pequeño. Eran lecturas que ahora mismo dirían, no es que el niño se va a traumatizar, llévelo al doctor. Y nosotros los leíamos, ¿verdad? Pues de una manera muy natural, ¿no? Así lo recuerdo yo, no sé, con 8 años o 9 años o... Bueno, yo te voy a preguntar, ¿te has visto tú la tesitura de que te inviten a una comida? Porque es un periodista célebre y nada, pues hay un niño, bueno, eso siempre, nunca crecen, ¿eh? Un niño que está haciendo salpicar el aceite tirando los huesos de aceituna, o tirando los huesos de aceituna a los concurrentes. Hay una señora con la dentadura no muy bien estado que te ofrece su plato. Hay uno que está fumándote en las narices. Y luego, bueno, pues te piden que trinches, venga, trinche, y te salpica tus pantalones gris perla. No sé si te habrás visto en la situación del artículo del Castellano Viejo de Larra. Si alguna vez has dicho, esto parece un artículo de Larra, o el vuelva usted mañana. Bueno, el vuelva usted mañana, yo digo que hay que actualizarlo con los Uber.
Y luego todas las nocheviejas y navidades mejores descritas de la literatura y del periodismo son de Larra. Y además, yo lo comento mucho, ¿no? ¿Cuál es la frontera entre el periodismo y la literatura? Pues hombre, se desdibuja, pero lo importante, que es verdad que las opiniones son libres y los hechos son sagrados, que es la máxima del periodismo, pero es compatible. Quiero decir, tú introduciendo un dato en una columna de opinión, ya te estás amarrando a la realidad. Es decir, tú estás siendo exacto con el dato, pero tú puedes hacer un estilo propio. Que muchas veces dices, oye, ¿cuál es mi marca personal? ¿Cómo consigo una marca personal? Tienes que trabajar el estilo, pero el dato es el dato. Y otra tontería que dicen mucho de dato mata relato, que es una frase ahí terrorífica y demoledora. Hombre, yo creo que el dato y el relato se ayudan. No es que mate nadie a nada, sino que yo creo que se da la mano, se construyen y el dato ayuda al relato, pero no es que mate nadie a... Porque, ¿verdad? O sea, dato mata relato. Yo la primera vez que lo escuché dije, ¿pero quién mata a quién? ¿Qué está pasando aquí, no? Dato mata relato. A que tú también lo escuchas eso, que te lo dicen constantemente. Dato mata relato. Bueno, aquí la cuestión es que, vista la capa finísima de piel que tenemos últimamente los españoles en general y que saltamos a la mínima, no sé si esto, la publicación de Orsial Pigmalión, de esta novela, de esta compilación, de esta recopilación de artículos de David Felipe Arranz, ¿te ha posicionado ideológicamente la sensación que te han trasladado algunos lectores, los que ya han tenido oportunidad de acercarse a tu obra? ¿Te han posicionado ideológicamente? ¿Se han sentido, en fin, no sé, alejados de ti después de leer todos y cada uno de tus artículos? ¿O por el contrario se han dado cuenta de esa fina interpretación que haces de la realidad, por muy feroz que sea? Pues mira, como uno no sabe muy bien lo que los demás piensan de él, el otro día mi buen hermano dice, vamos a probar la inteligencia artificial. Entonces digo, bueno, por lo menos un ser neutral, a ver qué es lo que dice. Y lo mete en la máquina, era el chat de ¿dónde? De Twitter, ¿no? De la nariz. Sí, le dice, mete tu nombre, a ver qué opinan de ti. Entonces dice esto, querido, dice, Arranz es conocido por su enfoque crítico y analítico con un estilo que homenajea a escritores como Francisco de Quevedo y Mariano José de Larra. Sigo leyendo la máquina. Dice, sus escritos buscan ofrecer una visión sin prejuicios ideológicos sobre la realidad política y social de España. Ha sido reconocido por su defensa y promoción de la labor de pequeñas editoriales y por dar visibilidad a autores y obras que podrían no recibir tanta atención en el mainstream cultural. Fíjate, la máquina, cómo es increíble esto. Y luego dice, David Felipe Arranz se destaca por su compromiso con la cultura, la literatura y el periodismo como herramientas de crítica social y reflexión intelectual. Esto dice la máquina, esto lo avisa. Yo no sé. Pedazo de respuesta, ¿no? Ha dado la máquina. La IA. Enorme. La IA. A ver, siento disentir, ¿no sería un tal Ignacio Álvarez? IA. Carmen, que seguro que ha tenido oportunidad ya de leer esta recopilación que refleja efectivamente el paisaje de lo que tenemos en España, seguro que tiene una opinión, no sé si crítica, frente a lo que nos ofrece David Felipe Arranz, o por el contrario, ha disfrutado simplemente con la lectura. Se ha reído. Me he reído. Se ha reído. Y eso ya es fundamental. Pero mirad, hablabais antes un poco del humor, de la risa, de poder escribir con libertad y aplicar literatura y periodismo en una misma tono, un mismo tono, en una misma línea. Estamos en un momento en el que parece que nos tenemos que estar enfadando por todo el rato. En un momento donde todo lo que leemos es rabia, es frustración, y no digo que no exista, tampoco digo que no merezca la pena gritarla, pero de vez en cuando leer lo mismo, que son críticas feroces, pero son críticas, desde otro punto, desde otro tono, desde otra posición, oye, pues respiras, por lo menos respiras un poco. Entonces, sí que podemos encontrar en este libro aquellas cosas que nos enfadan o nos producen curiosidad o nos indignan. Yo os recomiendo al principio de todo que leáis directamente los títulos de los capítulos porque me parecen fantásticos, hay unos maravillosos. Y ahí ya uno se puede imaginar lo que se va encontrando, que es esta crítica pero constructiva y desde la elegancia irónica hacia cosas que nosotros vemos todos los días, nos molestan todos los días o nos sorprenden cada día. Por lo tanto, yo creo que el humor es tan sumamente fundamental. Y podemos hacer humor de todo, y podemos hacer sátira de todo, siempre que se haga desde la elegancia, que esto es una gozada.
Entonces, en este momento donde estamos todos tan crispados, poder leer un poquito de cultura, un poquito de buena escritura, algo que nos recuerde a aquellos buenos escritores que parece que hoy en día son tan difíciles de encontrar, pues ya es un regalo para estas fantásticas Navidades. Un día llamó a la redacción del Imparcial un político, no voy a decir quién es, y entonces le dice... Pues deberías decirlo. No. No va a salir de aquí. Le dice a Luis María Alsol, le dice, quiero saber si este chico se está riendo de mí o me está alabando porque no lo he entendido, ¿no? ¡Fantástico! Y me llama y dice, oye, pero tú qué le estás haciendo a este hombre. Digo, oye, pues esto es estilo, literatura, cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Yo tenía una duda. ¿Hay algún mensaje, algún objetivo concreto que tú querías entregarle a los lectores a través de esta selección? A ver, yo en general sí que quiero, me gustaría o sería mi deseo fomentar, provocar, despertar, por favor, un espíritu crítico. Eso es lo que quiero ante todo, es decir, que la gente no acepte las verdades oficiales, sea de quien sea que venga. Todo está teñido de colores políticos, de mensajes y de intereses económicos. Ojo, muchas veces se presentan asuntos ideológicos que ocultan grandes movimientos económicos que benefician a una minoría ultra hipermillonaria. Y en este escenario sí me gustaría que viésemos de una manera inteligente y contrastada la actualidad y que no nos conformemos solo con una visión, que tampoco pensemos que como me gusta El País solo voy a leer El País, como me gusta el ABC solo voy a leer el ABC, El Mundo tal, que del contraste de muchos periódicos y muchos enfoques nace probablemente una cierta idea de verdad, ¿no? De ese contraste de mensajes que es un espíritu crítico, eso es lo que sí que quiero que salga. Feijóo en el siglo XVIII, qué vergüenza. Sí, no, era un gran literato, por otro lado, Feijóo. Sí, Bueno, el padre Feijóo, sí. Yo te quería preguntar si por un mismo artículo has recibido acusaciones de ser una cosa y de exactamente lo contrario. Sí, bueno, de hecho, muchos comentarios online me dicen qué barbaridad lo que dice, qué exagerado, qué injusto, cómo te pasas, no sé qué, y otros te ponen muy bien, muy acertado lo que dices. Entonces, claro, en los comentarios que dejan online te das cuenta de que muchos lectores interpretan un texto que es imparcial, porque ese es mi objetivo, de manera que su cerebro quiere interpretar. O sea, esto es como el diálogo de besugos. Tú estás hablando con alguien, te puedes estar hablando una hora e intentar convencerle de una idea que te da igual. O sea, si la persona está concienciada de que está escuchando una cosa, aunque tú le digas la contraria, diálogo de besugos. Y es verdad que el efecto de los comentarios, eso es verdad, que muchas veces yo los leo o me los manda un redactor y dice, pero mira lo que dicen. O sea, en el norte de Castilla me ponen unos... es un loco, no sé qué, y otros, es maravilloso. Entonces, no sé, es muy terrible, muy feroz, muy feroz. Todo eso tiene mucho que ver con la elección de esta recopilación que nos muestras en este libro, que tiene, insisto, mucho que ver con lo de la España feroz que ya hemos calificado antes. Te preguntaba al principio por si dentro de esa recopilación hay alguno por el que sentías especial cariño, por varias razones. Primero, porque quizás con el paso del tiempo, efectivamente, ves que has acertado de pleno. La cuestión es, cuando te decides a escribir este libro o a trasladar tus artículos, tus crónicas a un libro, ¿dónde parte la elección? Pues claro, llevas mucho tiempo en la profesión, esto no es lo único que has escrito a lo largo de tu carrera, ni lo único que has dicho en la radio o en la televisión a lo largo de tu carrera. De lo que se deduce que el planteamiento de quiero hacer esto, por dónde empiezo y cuáles son los que más me gustan o los que más pueden interesar al lector. Bueno, aquí hay uno que sí es verdad que es, a ver, digo, políticos menguados y menguantes. Podemos decir que nuestra clase política imploradora y colérica no vale para mucho. O sea, no vale para nada, que era lo que me venía a la cabeza. La selección ha sido muy emocional porque también uno depende del momento en el que está viviendo y recuerda ciertas cosas que le hayan afectado más que otras. Entonces,
Si yo tengo un recuerdo de haberlo escrito como con una impronta mayor y la circunstancia del país también ha reclamado esa atención, intento que a manera de memorial, para que no se olviden las cosas, porque esa es otra, el problema que tenemos aquí de amnesia, vivimos en un país olvidadizo, o sea, la centrifugadora de los recuerdos va a unas velocidades supersónicas, de manera que es que ya no somos capaces de acordarnos de cosas que han pasado hace un año, y muchas veces tenemos recuerdos porque el cacharro este que tenemos en la mano todo el día, que es el teléfono móvil, te imprime un ritmo tan brutal que acabas teniendo que borrar espacio, pero esto es un tema físico, de medicina, y son celdillas de la memoria que tienes que borrar para que entren cosas nuevas. Entonces yo pienso que en lo que tú me decías, la selección, quizá hechos notables o que han sido trascendentes para el curso del país, intento que queden ahí archivados, para que no se olviden sobre todo. Visto lo visto, hay para 2 o 3 ediciones más, ¿no? Oye, por cierto, la memoria. ¿Jesús Quintero cómo quedará? ¿Como el que entrevistó a Rafi Escobedo o el de Pocí y el cuñado? Me parece uno de los más grandes periodistas que ha dado este país y de los más grandes editorialistas. Yo muchas veces pongo vídeos en clase y se lo mando a amigos. Me parece un periodista, además independiente, con esa parte de atracción de la audiencia, porque un periodista no solamente tiene que expresar un contenido, sino hacerlo atractivo y convencer. Jugar como tú haces, maestro, con la voz, jugar con la gestualidad, jugar con todo, como hacéis y como hace Martín, como hace Carmen, para comunicar. Porque hay gente que no es capaz de comunicar. Jesús Quintero era, además de periodista, un increíble comunicador y a mí me parece de los grandes periodistas que ha dado este país y que elevó el nivel de la televisión. Bueno, ya sabemos cómo está ahora, pero Quintero elevó el nivel de la televisión a unas calidades estratosféricas. Hablando de la comunicación en los medios, desde luego, en fin, desde cualquier libro hasta la radio o la televisión, son un vehículo extraordinario que nos acercan evidentemente a la gente. Pero ya saben ustedes que los criminólogos además tienen una faceta muy interesante, que es aquello del lenguaje no verbal, que seguro que Carmen conoce especialmente. Y tanto, el lenguaje no verbal, hemos aprendido a detectar mentiras, a detectar si estamos nerviosos o no. Había un discurso muy bueno, de hecho el discurso variaba en función de si lo estabas escuchando o si lo estabas viendo. Ahora no recuerdo exactamente cuáles eran los presidentes de Estados Unidos, creo que era Nixon, ¿puede ser? Bueno, eran 2 presidentes de Estados Unidos. Entonces, fijaos cómo funciona la comunicación verbal y la comunicación no verbal, porque aquellos que vieron el debate televisivo, es decir, que se fijaron en los movimientos, en cómo se rascaba, en si sudaba, en las pausas que hacía o la intencionalidad a través de los ojos, la manera de mover las manos, pues quienes vieron la televisión juzgaron que había ganado el presidente A. Quienes escucharon el mismo discurso en radio, en cambio, dijeron que había ganado el número B. Y eso fue simplemente porque no estaban viendo su comportamiento y sus movimientos y se estaban simplemente enfocando en la voz. Yo no sé si es más comunicativa incluso una voz despojada de todo lo demás que llega a penetrar como hace la radio. A mí me gustaba más la radio antes cuando no sabíamos quién hablaba detrás, porque se creaba toda una magia alrededor del locutor. O si efectivamente la imagen es tan potente que nos traslada el mensaje en su totalidad. Yo en realidad soy un poco más antigua en ese sentido y creo que la voz tiene esa capacidad cósmica de adentrarse dentro, casi incluso más allá de los gestos, porque los gestos además pueden ser falsos. Yo puedo parecer muy tranquila y a lo mejor por dentro me estoy muriendo, o todo lo contrario, puedo parecer nerviosa y en cambio por dentro soy un plan. Todo depende. Ahora la pregunta es cómo se traslada todo esto, a lo que se refiere Carmen Coraccini, a lo escrito, al papel. La voz en radio lo es todo, es mi medio favorito. Lo que pasa es que el papel se complementa muy bien con la radio. De hecho, las grandes revistas de prensa se producen en los grandes magazines de largo aliento de las 6-7 de la mañana, donde se repasa la actualidad como no se repasa en televisión. Y claro, el complemento de la palabra escrita con la voz, con el sonido y la capacidad que tienen las ondas de evocar una escena
con muchos complementos auditivos, sonoros, musicales, que te voy a contar a ti, querido. O sea, la voz es informativamente muchísimo más potente que lo que pueda haber en un programa de televisión, que es, como sabemos todos, ¿verdad, Carmen? Es hola, ¿qué tal? Hasta luego, hasta la semana que viene. Y la radio te permite profundizar mucho más y para mí es complementaria y dialoga siempre con el periodismo escrito. Es como lo veo yo. Y creo que incluso, de hecho, la escritura sea el paso más allá todavía, porque en la televisión hay demasiados estímulos. En la radio hay uno, pero es que a través de la escritura te los puedes inventar, te los puedes imaginar, los coloreas con tu mente, ¿no? Es un viaje mucho más amplio. Por eso creo que tiene casi mucho más color la escritura y la lectura, y es algo que estamos perdiendo mucho. A mí me llama mucho la atención escuchar que las generaciones más jóvenes ni siquiera se leen los artículos, directamente se leen los titulares. Somos incapaces de prestarle atención más allá de 30 segundos a una noticia. Entonces la dedicación hacia un libro es un viaje mucho más amplio, con más paciencia, y yo creo que es de valientes, en realidad, hoy en día seguir escribiendo libros y apostar por la imprenta y apostar por las hojas, porque requieren sobre todo de una toma de decisión también por parte de la otra persona. Y la decisión es: le voy a dedicar a esto tiempo de mi vida. Y hoy en día parece que no le queremos dedicar tiempo de nuestra vida a nada más que a nosotros mismos. Por eso me parece un regalo para los demás. Quiero hacer una pregunta un poco polémica. A ver, yo trabajo en la radio, en la televisión una vez al año, o un par, en la radio todos los días. Y haciendo canciones que te disfrazas y todo. Sí, bueno, eso en Telepasión, sí, es verdad, sí, es verdad, es cierto. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. La radio tiene siempre más prestigio, la radio llegó primero, la radio tiene una impronta de seriedad, de solvencia, y sin embargo, es en la radio informativa donde escuchas más descalificativos, presentadores imaginativos, no tiene por qué ser de una sola tendencia ideológica, que insultan a sus contrincantes ideológicos, y eso en cambio no te lo vas a encontrar en un telediario. A ver, el despelleje te lo encontrarás en programas de otra índole de las cadenas de televisión, pero sobre todo privadas. Pero, curiosamente, ese personalismo, esos informativos de autor, son más propios de la radio que de la televisión. Al final, la televisión hay como un dique de contención de no poner motes o reírse de ciertas personalidades. Ahí yo creo que tiene que ver también con eso que decíamos, que cada uno escucha lo que quiere escuchar, elige el canal que más se ajusta a lo que él piensa. Entonces, los editorialistas de los magazines de la mañana van ajustando, lo decía el otro día en una entrevista a Carlos Herrera, dice: es que yo doy a mis oyentes lo que ellos quieren escuchar. Entonces muchas veces ese arranque que tienen en unos editoriales larguísimos tiene que ver con la captación de la audiencia propia de ese canal, ¿no? de esa emisora. Luego ya es verdad que los magazines, como sabemos, va tomando otra temperatura, otro tempo, va apareciendo cada vez más y más y más información que va sustituyendo a ese brote o eructo editorialista, que es lo que yo creo muchas veces funciona como despertador. De repente, a las 7 de la mañana, y dices: madre mía, ¿qué está pasando? ¿No? Pues también tiene mucho que ver eso, ¿no? La función del exabrupto que tú decías, para que la gente se levante. No sabemos si de bueno o mal talante, pero la función despertadora. Bueno, estamos con David Felipe Arranz. Quiero dar las gracias y pedir disculpas a las personas, a los amigos, compañeros y alumnos también de David Felipe, que lamentablemente están de pie. En fin, vais a tener oportunidad, si os apetece, también de participar en la presentación de este libro, que de la mano de la Federación estamos acercando a todos ustedes. Si quieren, pueden ir planteando ya alguna pregunta a nuestro protagonista de hoy, a David Felipe Arranz, independientemente del comentario que está a punto de hacer Martín. Oye, no te acabo de hacer a ti. Ah, muy bien. Tú sueles doblar muchos documentales sobre los nazis, ¿verdad? Yo soy el niño de las siestas, sí señor. Sí. Vale. Maravilloso. Bueno, aquí hay gente extraordinaria desde el punto de vista del ejercicio del periodismo, pero además, si me permites, ya que estás aprovechando el momentito para lo del niño de las siestas, acabo de decirte que está Javier Dotú, que es aquí, justo aquí delante de ti, en la primera fila. Es amigo. Sí, bueno, pues entonces no hace falta que te lo presente. Si hay un extraordinario director de doblaje, actor de doblaje, y que conoce su voz, evidentemente, como nadie, es evidentemente Javier. A su lado, pues la verdad es que aquí
Los demás poco podemos decir. Ahí tienen ustedes a Al Pacino, a Kevin Spacey, en fin, a Amadeus, bueno, en fin, a todos y cada uno de aquellos que nos han regalado un buen montón de sonrisas y de buen ratito. Y yo lo que regalo de vez en cuando, aparte, insisto, de lo del ejercicio del periodismo, es una siesta fantástica a los que llegan a su casa a las 4 de la tarde, se sientan en el sofá y oyen cómo ese cocodrilo espera ansioso el paso por el río Mara del Ñu, que es, por cierto, el mismo cocodrilo y que es, por cierto, el mismo Ñu de cada uno de los documentales. Bueno, sabido esto, ahora sí que sí, yo creo que ha llegado el momento de que vosotros, si me permitís el tuteo, trasladéis a nuestro protagonista, a nuestro invitado, a David Felipe Arranz, en la presentación de este libro fantástico que os recomiendo, Crónicas de la España Feroz. Feroz ha tenido el detalle de ponerlo en minúscula, aunque ya ha explicado el porqué. El calificativo que ha escogido es el que estamos en fin, viviendo justo en este momento. Así que, ¿alguna mano levantada de alguien que quiera trasladar alguna pregunta a nuestro compañero David Felipe Arranz? No puede haber alguien más lejos. A ver, le acerco el micrófono. Pero puedo gritar, ¿eh? No, por favor. No. Alicia, tampoco que sea una pregunta. ¿Cuánto tiempo sin verte, por cierto? ¡Hombre! A ver lo que va a Qué preguntar. pequeño es el mundo. Todo tú. Bien, hola, ¿qué tal, David? Bueno, ¿Qué yo tal, quería... querido? Bien, muy contenta de estar aquí en tu Bueno. presentación. Yo quería preguntarte, al hilo de lo que has dicho antes, si ha habido un poco de autocensura a la hora de elegir los artículos para el libro. Porque, tal y como has dicho antes, claro, en un ordenador, en un medio digital se pierden, pero aquí se van a quedar siempre. ¿Has hecho autocensura y ha habido algo que has dicho, esto no lo puedo dejar para la posteridad? Yo creo que soy la persona menos autocensurada que conozco de la historia. Queridísima, no. De hecho, cuando no me he autocensurado, me han echado del periódico. Podría deciros cabeceras concretas sin parar, de manera que he tenido algún que otro problema. Da igual que sean de derechas que de izquierdas, pero los he tenido. O sea, no porque no sería yo mismo. Entonces, la respuesta es que no. Aquí está sin censura. Oye, David, esto es un casino, aquí hay que salir limpio. Entonces, no te pedimos que digas las cabeceras, pero sí los artículos o los motivos. Motivos políticos casi siempre, ¿no? Porque es verdad que, a ver, afortunadamente en el Imparcial o en el norte de Castilla no hacen demasiada militancia política, pero sí es verdad que hay periódicos que se deben mucho a sus grandes líderes mesiánicos y que hagan lo que hagan, siempre van a salir bien parados, cosa que yo no entiendo, porque yo entiendo que eso no es periodismo, eso es seguidismo, apostolado, pesebre, llámalo como quieras. Entonces, son periódicos donde, pues, lógicamente, o bien me invitan a irme, o me voy yo, o ambas cosas. Al pesebre al que te refieres no es el que tenemos a la vuelta de la No, esquina. ese no. Te refieres a otro pesebre. Otros pesebres, los que tú y yo sabemos. Ya, bueno, un momentito. A ver. Bueno, hemos venido varios alumnos. Lucía, dime, por favor. Esa soy yo. Y más que una pregunta, quería pedirte un consejo para todos los que hemos venido, que estamos empezando un poco para llegar a tener una recopilación de artículos así, una entre tantas. Y además te sirve para sujetar la pata de la mesa en Navidad. Claro, no, sí tiene muchas funciones. Tiene muchas funciones. ¿Un consejo para qué, querida? Dime, ¿cómo? Para nosotros, Ah, vale. ¿qué hacer con nuestra vida? ¿Cómo Si tendré casa, si me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, alúmbrame, por favor. A ver, yo el único consejo que doy siempre es que no te traiciones a ti misma. Habrá momentos en que los vas a pasar muy mal. Yo lo he pasado muy mal, momentos muy duros, porque chocas con el sistema. Si eres un espíritu libre, chocas con el sistema. Te echan de los sitios, ¿entiendes lo que te digo? Entonces tienes que estar preparada y, como los chinos, manejar varios platillos en los malabares, manejando varios platillos, que es un consejo que yo siempre doy, es decir, abre varios frentes y lanza tus ejércitos. Y tú tienes que tener una capacidad mental. Si la mente humana es amplísima, rica, si tu cerebro va creciendo, tú te pones a prueba
Y eso produce pues una diversidad. Entonces, si te atacan por un frente, tienes a tus soldados del otro. Diversifícate y sé fiel a ti misma. Y eso sí, trabaja con ilusión, alegría y como estos amigos que estamos aquí, pues pasándonoslo bien, porque al final se trata de eso también, ¿no? Ahora seguimos. Perdón, Carmen. Sí. Es que al hilo de la pregunta de tu alumna, ¿tú le recomendarías a tus alumnos y a todos aquellos que empiezan en el periodismo más a ser libres? Entiendo que digas que sí, pero desde una retrospectiva personal, es decir, sabiendo que eso te puede, bueno, pues puede provocar que pierdas el trabajo, puede provocar que enfades a poderosos, puede provocar que no llegues a final de mes, que no puedas pagar la hipoteca, que te censuren en algunos sitios. ¿Aún así merece la pena? A ver, Sí. Por supuesto que sí, pero vamos a ver, en mi caso, lo que os decía antes, tú tienes varios frentes abiertos y tú no dependes de un mando en plaza vertical de un ente, el que sea, que decide sobre tu existencia. Si tu vida va a depender de un señor que te escuche o que te lea y diga fuera, eso es un error. Lo que hay que hacer es mantener varios frentes abiertos, de manera que se te cierra una puerta, se te abre otra. Es decir, no te puedes confiar a solo un caballo, apostar por un caballo. Y además tenemos la enorme suerte de que hay tropecientos mil medios de comunicación, teles, radios, periódicos, colaboraciones, 2500... O sea, cuantos más jinetes tengas al galope, mucho mejor. Y eso te permite la libertad, porque tú no dependes de un personaje o de dos, o de un sumo Sanedrín que te ejecuta al amanecer. Me ejecuta, como me ha pasado unos metros más abajo, bueno, no... te ejecutan, te mandan una carta diciendo: la dirección de esta emisora ha decidido prescindir del marcapáginas, no cabe ya en nuestra programación. ¿Sabes por qué? De repente una llamada, fulanito que se ha molestado, que no sé qué, tal. Entonces, sí es verdad que te sienta mal, pero te da igual porque tienes 10 frentes abiertos más. Y tú dices, bueno, pues que te den pomada, como tú dirías, que te den pomada, ¿no? Y ya está, y te dedicas a otras cosas. Es decir, verlo como una gran fiesta de la diversidad periodística. Y yo siempre les digo, dale a todo, escrito, radio y televisión. Y ya está. Que te pisan el callo en la tele, pues ya te sabrá más cosas. Eso hacemos todos. ¿Verdad que sí? Todos los medios, claro. Pues eso. Hoy algunos hasta estamos con el ñu. Por cierto, independientemente de la extraordinaria pluma de nuestro protagonista de hoy, David Felipe Arranza, hay unas cuantas estupendas plumas aquí. Alberto Barciela, que le veo por allí al final, luego le saludaré, y Juan Berga, que si sabe, como tú bien conoces, querido David, si sabe de escribir discursos con un, digamos, acento político enorme, es Juan Berga. Hola, Juan. Buenas tardes. Yo venía de incógnito, ¿sabes? Sí. Bueno, quiero empezar diciéndoos que si Carmen se siente antigua, calculen yo. Es decir, el momento peor que yo pasé con Quintero, ya que habéis hablado de él, es el día que Quintero entrevistó a Julio Anguita. Yo era entonces su jefe de prensa. O sea, no podéis imaginar lo terrible que fue eso. En fin, dicho esto, yo a Martín no le preguntaría por el principio del programa, le preguntaría por el final. Ese momento en el que él dice, cuando hasta los espigadores del Nilo saben que esto no ha acabado. Este es el mejor momento de la 1, que yo me veo tomando un caldito y tal. Debo decir que es la única vez al año que veo la 1. Adoro la televisión pública porque no la veo. Entonces, dicho esto. Bueno, en fin, yo también, ¿eh? Tú también, ¿verdad? Sí, me lo temía. Tengo los niños, o sea que no me dejan ver la tele. Claro. Yo hablaba antes con Barciela y hablábamos de la fantasía y tal. Mira, lo digo por resolverte dos problemas, te voy a resolver esta noche gratis. Uno, la diferencia entre literatura y periodismo empezó el día en que, o sea, acabó el día que se inventó el gabinete de comunicación de la Moncloa. O sea, entonces, eso se acabó. Y lo segundo, hombre, cómprate un disco externo, que en Amazon está muy barato, si puedes conservar. Dicho esto, la pregunta que te quiero hacer es, tú sabes que para los cronistas el problema es de qué escribo hoy. Umbral iba yo a comprar el pan, no, yo soy menos elegante y entonces viajo en metro. Entonces esta mañana me he dicho, pues, ¿y de qué escribo hoy? Y gracias a Dios estaba el cantor de Santa Cecilia, Mesía Aldama,
Digo, pues mira, voy a escribir esta noche del pisito. Entonces, he resuelto el problema gracias al Damas. ¿Cómo eliges el tema? Porque esto para nosotros, tú sabes como yo, que es una de las... Pero déjame antes de responder que le diga a Lucía. Mi nieto alumno, tengo un nieto alumno de 9 años, me hizo la misma pregunta que tú le has hecho a David, con 9 años. Y yo le contesté, querido, no seas como tu abuelo. O sea, es curioso, te das cuenta que todo el mundo quiere ser periodista, pero nadie dice pequeño quiero ser político. Sin embargo, hay gente que acaba ahí. Sí, yo fui por lo que sea. Pero no, a ver, a tu nieto, pobrecillo, déjale que sea periodista. Son cosas, los temas es algo que a ti te afecta emocionalmente. Yo soy 200% emocional. O sea, cerebral 0, menos 1000. Entonces, lo que te afecta a ti, a tu estado de ánimo, te sorprende o te da la vuelta esa mañana o estás escuchando algo y dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, la última, la del lunes era cuando el Instituto Nacional de Estadística acaba de lanzar que el 45% de los españoles nos creemos clase media y lanza, bueno, el margen que tiene la clase media, que son, por abajo eran 13.000 euros brutos anuales. Eso es lo que dice que es la clase media el Instituto Nacional de Estadística. Entonces yo estaba escandalizado. Entonces te escandaliza algo y ya la mente empieza a bullirte. Y entonces, claro, te sale solo. O sea, el artículo te sale de una tacada, prácticamente sin corregir, lo lanzas. Luego, como es online, tienes la ventaja de que si te has comido una coma, un punto y coma, o te has repetido algo, dices, oye, por favor, ¿me puedes cambiar esto? Así tal. Pero normalmente es como una especie de respuesta tuya biológica a un estímulo informativo que te zarandea. Y yo funciono así. Entonces, cojo, lo hago, además al instante, en caliente. Muchas veces, el otro día estaba con mi hermana en los intermedios de la ópera, y digo, pero mira lo que ha pasado, pero mira qué ha pasado, y nos vamos al bar y estoy ahí, pero en el teléfono móvil escribiéndolo literalmente, y lo mandas, porque es un estímulo y la parte natural y fresca, y verte tú zarandeado por esa noticia que te sacude y que no puedes entender y dices, pero ¿qué está pasando? Yo creo que gana la batalla, ¿no? Es decir, en caliente es donde mejor se hacen, yo creo, estas cosas, algo que te zarandea emocionalmente. El dato que aportabas es del CIS de Tezanos, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística. Ah, perdón. Estaba yo un poco confundido. Pero mencionamos hace un instante, aparte de Juan Berga, alguien que tiene verdaderamente una pluma extraordinaria. Todos los que estamos en la Federación de Asociaciones de Radio de España disfrutamos de sus crónicas una barbaridad. Me refiero a Alberto García. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Bueno, yo lo que sé es escribir, hablar, sé poco. Yo creí que venías a hablar de tu libro. Bueno, es lo de menos, compañero, no te preocupes. Pero bueno, es importante que la gente sepa escribir, sepa leer, sepa tener vocación, porque tenéis la vocación para ejercer la profesión más bonita del mundo, la más bella sin duda, la de la palabra, la de la verdad, la del compromiso ético. Todos los días se lo digo en clase. Claro. Que me vienen machacados, no sé quién les tritura las meninges, y vienen y digo, pero ¿qué me estás diciendo? Si es maravilloso hacer estas cosas, es maravilloso. Claro, en nuestra época queríamos ser José María García, queríamos ser Luis del Olmo, queríamos ser 10 que duraron, Fernando Onega, que es íntimo amigo y que ayer celebramos los 40 años de la Asociación de Periodistas Gallegos en Madrid. Y ya Fernando era mayor, imaginaros, y ahí está todavía, gracias a Dios. En cualquier caso, el compromiso ético en una sociedad tan compleja como la que estamos, en una sociedad en la que emerge la inteligencia artificial, que es una herramienta. No os olvidéis que igual que rechazábamos a lo mejor el móvil al principio, o seguimos criticando la familia va a comer y tiene un móvil, pero es que el mundo se está produciendo en el móvil. En cualquier caso, el compromiso ético de un periodista y el compromiso ético ante la inteligencia artificial como herramienta. Me gustaría conocer tu reflexión.
Desde luego el tema de la inteligencia artificial es de entrada inquietante. Han dimitido unos cuantos altos ejecutivos relacionados con los departamentos de inteligencia artificial de grandes corporaciones tecnológicas, diciendo esto se nos va de las manos porque estamos creando una herramienta que se va alimentando y progresivamente se va reeducando y haciendo más inteligente. El ser humano no, se va haciendo más tonto, bueno, pues la máquina se va haciendo más inteligente y hay un momento de descontrol que yo creo que es por lo menos inquietante y que están trabajando precisamente en ver hacia dónde nos lleva, porque ni los creadores son capaces de prever hacia dónde nos lleva, cosa que Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick en 1968 ya lo dijeron, en 2001, esto ya estaba dicho. Y eran los años 60. Entonces, no será porque no nos habían avisado, porque, en fin, Hal ya decía que él hacía en un determinado momento lo que le daba la gana. Y si tenía que liquidar a los astronautas de la aeronave, lo hacía. Sobre todo para preservarse a sí misma la máquina. Esto ya está contado. Vamos a ir por ahí, bueno, hay noticias y vídeos inquietantes de máquinas, lo habéis visto estos días, que sometidas a un estrés o a una programación de supervivencia, se cargan otras máquinas, o las atraen o las manipulan. Esto ha salido estos días, ¿verdad? En las noticias. Son experimentos, dicen, controlados. Controlados. Pero esto está pasando. Entonces, a mí me parece muy interesante la alerta de ver qué va a pasar con la inteligencia artificial. Vamos a ver, pero si tiene un mínimo de lógica, aunque sea artificial, y analizan el ser humano y lo que está haciendo en el mundo, pues no sé, que tomar la decisión de acabar con nosotros quizás no sería tan descabellado. Entonces, es que a lo mejor tendrían razón. Estaría bien pensado. Oye, mira, el planeta sobrecalentado, todos estos fenómenos, que si las fábricas, la contaminación, las boinas, ¿no? No sé, y además, mira, he estado en la India y en Nepal este verano, y lo ves y dices, es muy loable que aquí intentemos reducirlo, pero es que por ciertos lugares, China, India, Estados Unidos, no tienen intención, me parece, de reducirlo. Es decir, podemos quizás demorarlo un poquito desde aquí, pero no sé cuánto va a durar esta situación hasta que no nos veamos con el agua al cuello de los casquetes derretidos. Yo soy un poco apocalíptica, o sea que a mí me gustaría vivir una tormenta solar total que destruyera todos los medios de transmisión, de comunicación y demás, y regresáramos a las cavernas. Pero más allá de esto, a mí lo que me da miedo, sobre todo con la inteligencia artificial, es en el ámbito del periodismo. Y además lo vemos, por ejemplo, con la desinformación. Si ya ocurre sin inteligencia artificial, ya imaginemos con ello. Entonces, el uso tan negativo que se puede realizar a través de estas herramientas me da, por un lado, miedo, pero por otro lado pienso que en el fondo puede ser una muy buena oportunidad para las nuevas generaciones de periodismo también, para poder hacerse un poco el hueco que tanto merece, ¿no? Que es el de contar la verdad, el de informar, el de formar y el de buscar el análisis detrás de una noticia. Así que igual la inteligencia artificial hasta nos viene bien. En el detalle, en cada uno de los artículos de las crónicas que recoge David Felipe Arranz en su libro, se palpa, destila un grado de humor ácido, verdaderamente extraordinario. En algunos de ellos, no en todos, en otros son simple y llanamente depende del momento que críticos o está siempre de fiesta, ¿sabes? Está claro. Bien, hay un periodista que todos ustedes conocen y que siempre lo han ligado al humor. El humor tiene mucho más que una sonrisa detrás. Tiene el análisis crítico de la sociedad y de todo esto sabe mucho Pedro Ruiz. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. En realidad yo nunca quiero ser periodista. He aprendido de vosotros para hacer teatro, música y televisión. David, vamos a ver. Se repite permanentemente ese fenómeno, o gobierne quien gobierne, de yo robo, tú te callas, él se forra, nosotros lo negamos, vosotros lo olvidáis, ellos absuelven. Dicho lo cual, te pido una reflexión simpática, como tú harás, de la diferencia entre la democracia, concepto, y la democracia, realidad. Pues un sistema educativo entre medias, ese es el problema. Lecturas, espíritu crítico, ciudadanos que sean inteligentes, que afinen su agudeza para ver todo lo que ocurre,
Lo que pasa es que tenemos, Pedro, esta pisonadora del día a día, y lo comentas con la gente, que, como decía Carmen, la hipoteca, los niños, llegar a fin de mes, el índice del coste de la vida que se ha disparado, y eso es prioritario, que es la subsistencia del ser humano. Lo segundo, que es la parte de observar, analizar y votar a quien debemos votar, o proponer cambios importantes, pues eso viene después. Pero cuando lo otro es acuciante y efectivamente se te lleva de calle, tienes que estar pendiente de las servidumbres, de la subsistencia, es difícil el equilibrio. Lo ideal es pararte a pensar un poco quiénes nos gobiernan, por qué les hemos dejado llegar hasta ahí, qué hace la oposición. Es que es un caos absoluto, pero como tú has dicho, el sistema se autorregula, el del poder, y sabe que es perfecto. Es una rueda 360 que es así, es así. Por cierto, ya que está aquí Pedro Ruiz, bueno, has hablado antes de eso, de Adiós, Burofax, etcétera. Pedro protagonizó una historia extraordinaria en los años 80 en cuanto a que no se cayó y, bueno, las consecuencias fueron Él sabe mucho de eso. terribles. No, sí, yo... Y no solo en los 80. No solo en los 80. En los 90. En los 90. Bueno, y tiene una interesantísima película en la que se convierte en presidente del gobierno. El año que viene también. El año que viene también, sí. Y he de decir, bueno, te han comparado la inteligencia artificial con Quevedo. Pedro tiene un cuento en el que resucitan a Quevedo y todo el mundo, ¡ha vuelto Quevedo, ha vuelto Quevedo! Y bueno, pues va a dar un discurso en el Congreso de los Diputados y lo vuelven a meter en la cárcel. Es que los muertos son muy cómodos. En este momento coincidiréis conmigo que algunos de los que hoy están con nosotros, fundamentalmente de los más jóvenes, al mencionar Quevedo, probablemente estarían pensando en el reggaetón. ¿Quién es ese? Bueno, independientemente, insisto, de la presentación del libro de David Felipe Arranz hoy, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España está dando no solo cobijo a nuestros asociados, naturalmente, sino todo aquello que tenga que ver con el ejercicio del periodismo. De tal forma que hoy está, por ejemplo, nuestro responsable de los asuntos económicos de la Federación. Hay un buen montón de asociados también. Y tenemos 2 vicepresidentes de la Federación aquí con nosotros. Mi compañero periodista de toda la vida, querido Cipi, lo hemos pasado tú y yo muy bien en algunas cadenas de televisión en las que hemos coincidido. Javier Algarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. David Felipe, hablabas de que eres el periodista menos autocensurado que conoces. Puedo dar fe de ello, no solamente porque te hayan echado de sitios por lo que has escrito o has dicho, sino porque en una ocasión en la que te invité a un programa de televisión dijiste lo que pensabas acerca del origen del coronavirus, lo que te supuso un ataque brutal y feroz en esa España feroz, hasta el punto de que te amenazaron con perder tus puestos de trabajo en determinados sitios. Se desató una campaña brutal contra ti en las redes sociales y que te llevó incluso a preocupar ante la posibilidad de que pudiera afectar a tu trabajo como profesor en la universidad. No, se desató una furia terrorífica. Sí, señor. En tu programa, por tu culpa. En los programas por tu culpa. En los que no hay que tener miedo a la libertad de decir lo que se piensa a pesar de las consecuencias que ello pueda acarrear. Algún día sabremos si realmente se te da la razón y todo aquello que dijiste del coronavirus era cierto, tal como se están empezando a publicar en la prensa internacional, aunque no todavía aquí en España. Bueno, el Congreso de Estados Unidos el otro día, el Comité de Investigación del Coronavirus aportó unas conclusiones bastante sólidas que se están publicando allí. Y es verdad que el caso que cuenta Javier fue el 10 de marzo del año 2020, cuando no se sabía exactamente. Entonces Javier, que me llevaba a sus programas, pues teníamos ese día 10 o 12 temas y uno va haciendo los deberes. Oye, vete, vamos a tocar esto, esto y esto. Entonces vas a las fuentes, investigas a ver y das información. Porque yo no di opinión, yo dije, aquí ha pasado esto, se ha construido este laboratorio, se han hecho estas cosas, hay dinero de estas empresas, se ha hecho esto, se ha hecho esto y se ha hecho esto. Todo contrastado, demostrado. O sea, di los datos. Efectivamente, se desató una furia tremenda porque dije quién estaba metiendo detrás el dinero del famoso laboratorio, ¿no? Entonces, es verdad que la opinión pública también es manejada y controlada, y lo estamos viendo, depende de qué intereses de quiénes, ¿no?
Entonces, ser libre pues tiene esos momentos de grandes disgustos donde el rodillo del poder de quien lo maneje te ataca. Y eso es verdad, pero es por ir a tus programas. Me la liaste pardísima. Si solo fuera a ti. Bueno, alguna cuestión más, alguna pregunta más para David Felipe Arranz. Especialmente me dirijo a sus alumnos de la universidad, que tienen por delante una larga carrera todavía y que seguro que tienen alguna cuestión, aprovechando que está aquí, que no está en la facultad, que, bueno, lo mismo le podéis decir alguna cosita fea. A una mano por ahí, que algún compañero... Una prueba general. Una prueba general, sí, sí. Voy. Toma. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, gracias. Te quería preguntar cómo manejas a nivel interno la crítica del público, de tus lectores en los artículos. ¿Cómo la manejas de cierto modo para seguir siendo fiel a tu estilo y no cambiar tu esencia a partir de lo que dicen los demás? La verdad es que no soy consciente de cómo lo manejo. Quiero decir que hay cosas que te afectan más dependiendo de si es alguien cercano, pero lectores o opiniones de gente que no conocemos, pues hombre, te puede molestar, yo qué sé, Martín, es que has dicho no sé qué del reggaetón y no sé qué, y te hacen una campaña terrorífica. A mí lo que me afecta son las cosas de las personas cercanas, los comentarios o lo que pueda emocionalmente afectarte, pero en el desempeño de la profesión yo creo que ya estás acostumbrado. Es que somos una profesión muy expuesta, como acaba de decir Javier, es muy expuesta. Entonces os lo digo en clase, que lo que tú digas va a llegar a miles y miles y miles de personas, y es normal que la gente no esté de acuerdo contigo, que opine y que te ponga verde o no, o diga, oye, pues este Daniel, qué interesante lo que ha dicho, ¿no? Entonces a mí sí me afecta lo cercano, pero lo general, lo masivo, pues no. Antes sí, ahora ya no. Ahora ya no. Y eso no es por la edad, ¿no? Puede ser, puede ser. Oye, independientemente de esta campaña por el coronavirus, olvidando este tema, bueno, dejándolo de lado, ¿qué es lo que más te ha dolido que hayan dicho de ti? Por un artículo, por tus opiniones. Más que hayan dicho, lo que sí me ha dolido es que porque yo he llevado a tertulianos en mis programas de radio que no coincidían con la línea editorial de la cadena, pues me han echado. Y el Marcapáginas es un programa migrante que va cambiando de emisora, y como el baúl de la Piquer, pues me llevo todos los pertrechos conmigo, pero eso me duele porque saben perfectamente que tengo una línea absolutamente neutra y abierta e imparcial. Entonces te fulminan porque has llevado a tal individuo que traspasa el umbral de tal emisora siendo de un grupo que es enemigo acérrimo del medio y de la línea editorial, cosa que me parece ridícula, ¿no? Porque ante todo somos compañeros. Eso sí me duele, pero claro, es que son business, ¿no? Como decía el padrino, no es nada personal, son negocios. Entonces, claro, eso me cuesta entenderlo, Javier, lo tienes ahí, ¿eh? Javier lo sabe, que lo ha locutado él muy bien, ¿no? Ahora le dejo el micrófono para que lo diga como hay que decirlo. Bueno, tenemos una pregunta por aquí también de un alumno tuyo. Buenas, ¿qué tal, David? Yo hace unos cuantos años ya que no soy alumno tuyo. Lo sé. Además hiciste un trabajo sobre la masonería. Eso es, con el compañero que tengo aquí. Sí, estuvisteis ahí yendo a investigar a las grandes logias. Bueno, a mantener charlas, simplemente volver un poco hasta donde podíamos llegar. Pero bueno, eso es para otro día. Simplemente ya te quería preguntar, para la gente que está un poco más empezando, que ya no estamos en la universidad, nos recomiendas que saltemos de un lado a otro, ¿no? Nos hablas de la televisión, de la radio y del escrito. Más que saltéis, todo a la vez. Claro, si es que mi pregunta es cómo lo hacemos, cómo superamos esas barreras. Sin dormir. Porque duermes poco, criatura. Qué barbaridad. La verdad es que ahora que lo dice Carmen, yo también duermo poco, pero mis hermanos me riñen mucho. Los periodistas somos un poco insomnes, ¿no? Es Por las noches verdad. se nos activa la... por lo menos a mí. Oye, es verdad. Un poquito. Es verdad que yo a lo mejor me acuesto a las 2, 3 de la mañana y escribiendo. Mi hermano se está chivando, pero es verdad que tenemos como
las neuronas ahí chispeando y te cuesta porque tienes que leer una cosa, tienes que preparar, o te has enterado de algo, lo estás escribiendo. Yo escribo mucho a mano, que os lo digo mucho, no llevo las libretas y cojo el boli y saco para escribir. Y entonces es verdad que, a ver, hay que organizarse, tienes que ser muy estructurado y organizarte un poco tu día a día. Se puede hacer, aquí tienes amigos que lo hacemos, se puede hacer, pero hay que organizarse y sobre todo estar en sitios como Carmen, como Martín, como yo, donde estés a gusto y te respeten. Y habrá alguien, habrá el director de un medio, un jefe de informativos, el director de una cadena, el director de un periódico, que le guste lo que tú haces y te elija a él a ti. Y eso lo puedes hacer con más cosas. Y ese es el día a día. No sé si durmiendo mucho o poco, pero bueno, a lo mejor tienes que dormir un poquito menos, no lo sé. Pero se puede hacer porque aquí tienes gente que lo hacemos. Se puede y merece la pena. Y merece la pena. Y, y además se complementa, ¿verdad? Claro, y son cosas que haces porque te apetece, porque te gustan, porque te nutren. Tenemos más preguntas para ti, David. Ay, madre. Ay, madre. A ver, tocayo, qué barbaridad. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estamos? Qué barbaridad. Bueno, ya que estáis teniendo una reflexión muy importante sobre todo lo que está ocurriendo, sobre todo en este país y en Occidente en general, sobre los medios de comunicación, si tenéis miedo, si realmente pensáis que estamos en una auténtica caza de brujas, en el macartismo, ¿no?, histórico, y si el cuarto poder puede correr peligro realmente ante lo que está ocurriendo tanto en España como en Occidente en general. ¿Qué piensas, David? Personalmente yo no tengo miedo, pero porque soy muy temerario y eso no estoy un poco bien de la cabeza, ¿no? Soy demasiado temerario, me paso un poco de la raya, pero sí creo que sí hay un intento desde hace, no es de ahora, de hace muchísimo tiempo de controlar la prensa libre. Eso existe, porque es una manera de influir en la opinión pública, en los lectores, en los oyentes, en la gente, pero hasta con las cosas más aparentemente inocentes, como es el humor, el entretenimiento, fijando un estilo de vida y una manera de pensar, o más bien, de no pensar. Y eso también es una manera de manipulación y de influir, o de retirar saberes clásicos, contenidos interesantes que te hagan pensar, irlos metiendo debajo de la alfombra, como ves, que no se note. Sí, claro que hay un intento de control, y a veces se ejecuta y se controla, pero viene ya, querido compañero, desde hace tiempo. Y eso se hace, pero sí que hay medios libres y sí que hay periodistas libres. No te voy a presentar a quien te va a hacer la pregunta siguiente. No es una... ¿Quién eres? Bueno, soy Alfonso Narra, tengo 38 años, estoy soltero. Mi correo electrónico lo tengo. El hermanito está hablando. Soy el hermano, ¿no? El hermanito. El periodista por profesión, obligación y todo lo que conste. Es verdad todo lo que dice, todo lo que se dice en esta sala. Soy consciente cuando me dice, mira lo que he escrito y ¿dónde vas? ¿Dónde vas poniendo? Bueno, me da igual, yo me expreso así. Y me pone la sensatez el digo, pero estás diciendo esto, bueno, pero es que lo estoy diciendo de una forma tan elegante. Digo, bueno, pues tiene razón. Y en un mundo donde todo el mundo escribe libros y nadie lee, en este caso, él es el exponente fantástico de lo contrario. Y sí que es cierto que te quieren poner una ideología constantemente. De hecho, te he buscado en Google y las búsquedas en Google de David Felipe Arranz son: 1, David Felipe Arranz, pareja. 2, David Felipe Arranz, ideología. Entonces al final la gente se pone muy nerviosa cuando no te identifica ni te etiqueta. Y creo que la libertad, la verdadera libertad de expresión que te caracteriza, bro, como dicen ahora, es opinar sin miedo y ser fiel a uno mismo, a los valores. A mí siempre me ha recordado a misioneros romanos. Gracias. Y a Larra. Así que enhorabuena a ti y a todos los premiados en el día de hoy y el futuro día 22 de diciembre. Y que tengamos felices fiestas y hasta las 3 de la mañana, chaval. Y hasta las 4, hasta las 5. Sin intentar pasar una noche contigo. Es toda una aventura cultural. Bueno, pues estamos en la recta final de la presentación de este libro de David Felipe Arranz, que tiene mucho que ver evidentemente con el ejercicio del periodismo, que tiene mucho que ver con lo que pasa en España, que tiene mucho... Se te ha fastidiado. Estoy que lo rompo todo. Debe ser el cocodrilo del río Mara.
Pues no, efectivamente. Bueno, nos hemos quedado sin pilas. Para ir concluyendo, me gustaría saber cuál fue la respuesta de Luis María Ansón cuando le dijiste, Luis María, ¿puedes prologarme el libro? Pues nada, encantador, porque además Luis María me fichó para estos menesteres en el año, bueno, fue cuando montó El Imparcial, cuando recuperó la histórica cabecera decimonónica del Imparcial que tenéis haciendo esquina en la plaza de Tirso de Molina. Hay un restaurante que se llama El Imparcial, esa era la sede del periódico. Ahí sí. Y entonces me llamó, me dijo que iba a recuperar la cabecera. Digo, pero Luis María, dice, sí, además con la tipo original del Imparcial. Digo, siendo así, me apunto. Porque claro, yo que estoy en el norte de Castilla, que tiene la tipo en el titular del periódico del siglo XIX, dije, a mí es que estas cosas tan clásicas me gustan mucho. Y entonces, la verdad es que me ha escrito un prólogo muy generoso. Yo creo que se excede un poco en las cosas que me ha puesto. Lo admiro mucho, lo quiero muchísimo y es un gran maestro del periodismo, ¿no? Luis María Ansón yo creo que es uno de los grandes que quedan, y hizo el esfuerzo, me lo mandó pues el hombre a la media hora. Fue tal, oye, me lo tal, y de repente estoy colgando el teléfono y me lo había enviado para que veáis la velocidad a la que escribe este hombre. Bueno, para los que no habéis leído todavía el libro y no habéis leído, por tanto, el prólogo, Luis María Ansón, como siempre, brillante, dice: David Felipe Arranz, filólogo, profesor universitario, experto indiscutido en cuestiones cinematográficas, es ante todo un periodista. Tiene un gran sentido de la actualidad más relevante, la rastrea como un sabueso y la analiza y expone ante el lector en artículos ejemplares como los que componen este libro que estamos desgranando hoy aquí. David Felipe Arranz sabe que la función del periodismo, tras la información contrastada, reside en el ejercicio del contrapoder, es decir, elogiar al poder cuando el poder acierta, criticar al poder cuando el poder se equivoca, denunciar al poder cuando el poder abusa. Y no solo al poder político, también al poder económico, al poder religioso, al poder cultural, al poder universitario, al poder deportivo, puntos suspensivos. Y al poder de los medios de comunicación. En Crónicas de la España Feroz, dice Luis María Ansón en su prólogo, se agavillan una serie de artículos periodísticos que demuestran la sagacidad política y cultural de su autor y su notable calidad literaria. El lector disfrutará leyendo este libro que presenta de forma descarnada una parte de la realidad de España a través de la visión periodística de un escritor que ha dedicado su vida entera al mundo de las palabras, el pensamiento y la reflexión. Yo creo que es, en fin, no solo por quien lo ha escrito, me parece que es muy acertado lo que nos propone David Felipe Arranz en este libro que estamos a punto de concluir, presentando hoy de la mano de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, aquí en el Casino Gran Vía. Mi recomendación: los alumnos, por supuesto, van a encontrar aquí bueno, un montón de clavos a los que agarrarse para conocer un poco más la profesión y saber, evidentemente, a los que se enfrentan. Y para los que tenemos ya unos cuantos años en la profesión, pues, en fin, regocijarnos con la palabra culta siempre y la ironía fina que nos deja David Felipe Arranz en estas crónicas de la España feroz. ¿Alguna cosa más para el autor? ¿Rafa? Sí, si me permite. Rafael Cordero, naturalmente. Muchas gracias. Pues nada, es un placer estar aquí contigo y reírnos, echarnos unas risitas de algo tan serio como es la España feroz. Tú has dicho antes que este libro, o que tú eres muy visceral, cosa que no me cuesta nada creer porque te conozco un poco, y además pues yo creo que forma parte de tus señales de identidad, ¿no? como también de las mías, no te creas. Y yo quería preguntarte si este libro lo has escrito un poco con las tripas o lo has escrito con el coco, que eso creo que sí, claro, porque para eso tienes una mente prominente y brillante, que me consta. O bien es, digamos, es como un anticuerpo, un acto, un reflejo de autodefensa de tu sensibilidad ante una brutalidad desencadenada o una cadena de sinpropósitos a los que asistimos todos los días, cada uno de nosotros, pero que quizás en ti ha tenido una respuesta literaria. Y por extensión, y ya para terminar,
puede ser el principio de tu carrera política. No. O el fin, más bien diría la conclusión de mi carrera política. No, se acerca la escritura automática. Lo que tengo amigo muy cerca me han visto escribir, es un vómito, entonces además siempre van a cerrar la edición, tengo al director de opinión diciendo ¿de qué vas, chaval? Y muchas veces lo tengo que escribir por la calle. O sea, es impulsivo, irracional, pero donde empleo más tiempo es en que los datos que aporto a las columnas y a las crónicas estén contrastadísimos. Y ahí sí que es importante que ese dato esté. Y eso es como el núcleo de la columna, ¿no? Y ya en la conclusión, querida Carmen. Yo tenía una última pregunta para ti. Y otra, o sea que tú eres la penúltima. Pues yo tengo la última pregunta para David. Yo soy muy fan de Moravia, y en Moravia suelo usar siempre 3 adjetivos seguidos, cosa que yo he cogido ya el tranquillo y ahora lo hago siempre, soy incapaz de perfilar nada sin 3 adjetivos. ¿Qué 3 palabras utilizarías para describir tu libro? Anda. De verdad, hija mía. No. Compasivo, divertido y riguroso. Yo diría, así me ha salido eso. Igual dentro de 5 minutos me sale otra cosa. Pues si conformista no, ¿no? No, conformista no. La otra pregunta que tengo yo es, pero primero te voy a contar un chiste, te hago la pregunta. Es si tú eres optimista dentro de lo que cabe. Y te contaré el chiste que apareció en la prensa una vez. Dicen los optimistas, a este paso vamos a acabar todos comiendo mierda. Dicen los pesimistas, ¿ya llegará para todos? Soy optimista, pero escúchame, yo esas barbaridades no digo. O sea, ¿entiendes lo que te digo? Que soy optimista porque creo que el ser humano tiene una perspectiva de adaptación. Lo estamos viendo ahora estos días tan trágicos, tan terroríficos, después de lo que ha pasado en La Dana y cómo se ha llevado de mal todo el asunto, o cualquier historia de estas que azotan esta España nuestra, y el pueblo español es un pueblo que se adapta, y hay una palabra mágica que es la resiliencia. Y viendo tanta resiliencia y tanta fortaleza y tanta templanza y tanta capacidad que tiene la gente de estar por encima de sus mandatarios, que yo sí que soy muy optimista, yo sí que creo en la gente. También creo que en los estratos del escenario político ahora mismo promocionan, el otro día lo comentábamos en Castilla y León Televisión, promocionan los peores. Y esto es preocupante, bastante preocupante, pero sí creo en la buena gente y soy bastante optimista, en el sentido común, que como sabes es el menos común de los sentidos. Hace no mucho tiempo, aquí precisamente en el Casino Gran Vía, tuvimos oportunidad de presentar el penúltimo libro de David Felipe Arranz, que tenía poco que ver con la actualidad de la España feroz a la que alude en su libro de hoy, y tenía mucho que ver con el tercer hombre, con el mundo del cine, del que ha bebido en fin, prácticamente toda su vida, y siempre de alguna manera queda reflejado en alguna de las frases. Y precisamente a lo largo de esta crónica de la España feroz que acabas de relatar, has mencionado en un par de ocasiones, seguro que una de ellas, en fin, con toda la sensatez del mundo y habiéndolo madurado mucho, a alguna de las frases de El Padrino. Y qué mejor, desde mi punto de vista, que concluir este encuentro con David Felipe Arranz, aprovechando que está Al Pacino, su actor, que mejora sin duda dónde va a parar. Yo creo que, si recuerda Javier la frase a la que aludía hace un instante David Felipe Arranz, yo creo que sería muy bueno que concluyéramos, concluyéramos con Al Pacino en El Padrino, porque hace mención, como verán ustedes cuando lean, como veréis, cuando leáis el libro, que de vez en cuando todo huele un poco a familia. A familia. No es nada personal, solo negocios. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado ese encuentro con David Felipe Arranz, periodista, filólogo, compañero de profesión, buen amigo, alguien en quien se puede confiar y además con una facultad verdaderamente extraordinaria para hacernos pasar ratos enormemente atractivos a través de su bibliografía en general. Cuando toca cine, y cuando toca el paisaje de la actualidad,
pues lo recopila y nos deja esta crónica de la España feroz, que desde luego tiene pinta de que no va a ser la última. Habrá una crónica de la España feroz 2, con el resto de las recopilaciones. Gracias a los alumnos que nos han acompañado, gracias también, por cierto, a Nayara y a Marta, también alumnas en este caso de comunicación audiovisual que nos han acompañado hoy, y al resto, pues en fin, bienvenidos al Casino Gran Vía, bienvenidos a la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Gracias, Carmen. Un placer. Te vemos en Telecinco, ¿no? En Telecinco y me leéis. Además. Además. ¿Y qué tenemos que leer? Aprovecha que no está David ahora. ¿Hago promo de lo mío? Ya que estoy, ¿puedo hacer promo de lo mío? No. A mí me encantaría escribir de cultura y me encantaría escribir sobre la España feroz, pero de momento escribo sobre mentes feroces. Todo crímenes, criminales y psicopatías. Así que si tenéis interés, que está bastante relacionado en el fondo con algún que otro capítulo por ahí, interés, podéis buscarme y ahí lo veréis. Pues ya lo saben, aquí hay que hablar de nuestro libro. Por cierto, lo tuyo y la música, Martín, cuéntanos cosas, aprovecha. ¿Del libro? Yo también tengo uno, por eso. Sí, uno sobre todo el detective, el misterio Razumovsky. También va de crímenes, pero bueno, esto es hace mucho tiempo. Estamos en un momento fantástico, las Navidades están a la vuelta de la esquina, y digo las Navidades, no las fiestas, no, la Navidad de toda la vida. La Navidad de toda la vida que vamos a celebrar dentro de poco, para regalar algo en casa, pues desde las crónicas de la España feroz hasta cualquiera de las dos opciones que nos plantean nuestros invitados que nos han acompañado hoy en la presentación del libro de David. Qué maravillosos los documentales de la 2. Vale, venga.